Mis hermanos, por favor, vayan buscando en sus Biblias Éxodo capítulo 34. Bien. Éxodo capítulo 34 fue el pasaje que leímos hace unos minutos y quiero rogarles que pongan sus ojos en el versículo 14. Éxodo 34, 14, que dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese versículo va a ser el énfasis de nuestro sermón y predicación en esta mañana. La pregunta crítica que vamos a considerar es: ¿qué significa para nosotros hoy día que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es? Esto porque en nuestros días la idolatría no se manifiesta como en el momento en el que fueron escritas y dadas estas palabras al pueblo de Israel. Ellos combatían la idolatría luchando contra la práctica de adorar a imágenes de talla, imágenes hechas por manos de hombres de madera, de plata, de oro, etcétera. Pero resulta que nosotros hoy día, por lo menos en el contexto cristiano, en el mundo evangélico, no tenemos ese tipo de lucha, por lo menos no en el sentido literal. Sin embargo, vamos a comprobar con la Escritura que hoy, quizá más que en aquella época, nosotros estamos en un combate a muerte contra la idolatría. Oremos y vamos a la palabra de Dios. Padre, en forma muy especial quiero rogar la dirección de tu Santo Espíritu para que yo hable lo que sean tus palabras a tu pueblo. Úsame como tu mero instrumento para ministrar a tu iglesia, para hablar a sus corazones, y todo esto para la gloria tuya. Ayúdame, Señor, y asísteme porque soy incapaz e insuficiente para esta tarea tan noble y grande. A mis hermanos, dales un corazón humilde, sensible, para que escuchen tu voz, pero sobre todo dales gracia para que sean fieles y obedezcan tu voluntad, lo que tú les hables esta mañana. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vamos a ver en primer lugar la primera parte del versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Resulta que al momento de recibir este mandamiento, Israel hacía poco había sido liberado de Egipto con todas las maravillas, las proezas y los milagros que ustedes conocen, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, la Pascua, el mar rojo que fue abierto en dos, y la forma milagrosa como el Señor los liberó y ejerció todos sus juicios y ejecutó todos sus juicios sobre las falsas deidades de Egipto. Después, en el contexto inmediato de lo que acabamos de leer, Moisés acababa de subir al monte Sinaí para hablar con Dios y recibir los mandamientos. Pero resulta que en el entretanto que Moisés regresaba o bajaba del monte, el pueblo impaciente presionó a Aarón para que bajo su liderazgo les fabricara dioses ajenos, ídolos, el becerro de oro. Así que una primera consideración es: ¿cómo es posible que apenas recién habían comprobado con sus propios ojos la forma poderosa, misericordiosa y magnánima como Dios los liberó, y no pudieron esperar unos cuantos días a que Moisés bajara, sino que se vendieron a la idolatría? Acababan de ver el despliegue quizá más sobrenatural de todo el poder de Dios y su amor para ellos, y se venden a la idolatría. Haznos dioses para decir: estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, vamos a comprobar que la
tendencia a la idolatría no fue algo exclusivo de ellos en ese momento, porque resulta que, bueno, a nuestros ojos, la forma como Dios los sacó a ellos de Egipto parece algo maravilloso, increíblemente extraordinario, como que no se ve en nuestros días. Pero ¿qué hay de la forma como el Señor a nosotros nos rescató de nuestra esclavitud, de la muerte y el pecado a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El Dios hecho hombre, clavado en una cruz y escarnecido para liberarnos, para salvarnos, para redimirnos, para quitar el yugo de la esclavitud al pecado y que seamos libres para servirlo y adorarlo. ¿Y cómo es posible que, conociendo nosotros todas las maravillas y el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, nosotros también nos vendemos al pecado? Nuestro corazón es el mismo que el de los israelitas que estamos observando en Éxodo. Somos tan propensos a la idolatría como ellos. Con mucha facilidad nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos buscamos nuestros propios dioses que adorar. Ya vamos a comprobar todo esto con la Escritura. Vayan por favor a Efesios capítulo 5. Y ahí en Efesios 5, ayúdenme a leer el versículo 5, Efesios 5, 5. Todos juntos, porque sabéis esto. Entonces, noten, ni fornicarios, ni inmundos, ni los avaros tienen lugar en el reino del Señor. Fornicación e inmundicia, pecados de naturaleza sexual, inmoralidad sexual. Vayan a Colosenses, capítulo 3, versículo 5 también, rápidamente, ahí adelantico, Colosenses 3, 5, y yo lo voy a leer para ustedes. Dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiero llamar su atención a la estructura similar que tienen los dos versículos que acabamos de leer. En Efesios 5:5, fornicación e inmundicia no tienen lugar en el reino de Cristo. Ahora debemos hacer morir para poder entrar en ese reino la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos. 4 pecados sumados a los otros 2, también de índole sexual, refiriéndose a la inmoralidad sexual. Pero note que ambos versículos concluyen con la avaricia. Efesios 5:5 dice que ningún fornicario o avaro, que es idólatra. Y Colosenses 3:5 dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, no solo menciona estos 4 pecados de naturaleza sexual, de la impureza, sino que concluye con la avaricia, y en ambos casos hace énfasis, hay un énfasis en esto, en que es idolatría. La pregunta entonces sería: ¿qué es la avaricia? ¿Qué es la codicia? ¿Qué es el deseo desenfrenado nuestro por las posesiones materiales, por el reconocimiento, por nuestra propia gloria? Resulta que todo pecado se resume en la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia es lo mismo que el egoísmo, y todo pecado es básicamente egoísmo. ¿Por qué? Porque preferimos adorarnos a nosotros mismos, buscar hacer nuestra voluntad, buscar nuestros intereses, satisfacernos a nosotros mismos antes que buscar la gloria de Dios, que no es otra cosa
que hacer su voluntad. Eso es la avaricia, cuando yo prefiero adorarme a mí mismo en lugar de adorar a Dios. Y cuando yo soy un avaro o un idólatra, simplemente cada vez que desobedezco cualquiera de los mandamientos de Dios, cada vez que peco, por pequeño o inofensivo que a sus ojos parezca el pecado, estamos cayendo en la avaricia, estamos cayendo en la idolatría. Es por esta razón que el apóstol Pablo iguala la avaricia o el egoísmo con la idolatría. Y déjenme ponerle ejemplos prácticos. Resulta, y estamos luchando, y traigo esto a colación por nuestro contexto aquí en la iglesia, resulta que cuando alguno de ustedes no guarda el día de reposo, sino que prefiere hacer cualquier otra cosa, se está adorando a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Sus afectos y su corazón está en aquello por lo cual usted está cambiando la obediencia a su Dios y está dejando de glorificarlo. Es decir, usted es egoísta, avaro, idólatra. Por ejemplo, un joven que no obedece a su padre y a su madre se ama más a sí mismo que a Dios, porque no los obedece a ellos, no los honra, pero a quien desobedece es a Dios, porque el mandamiento a honrar a padre y madre es de Dios. El Señor fue el que lo dio. Permítame ponerle otro ejemplo. Cada vez que usted mata a otra persona, usted se ha puesto en el lugar de Dios. Usted es un idólatra. Y no me pueden decir, no, Nico, pero yo no soy ningún asesino. Porque, ¿qué dice la Escritura en Mateo 5:22? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Será que alguno de nosotros alguna vez no se ha enojado con los hermanos? Yo soy un homicida, igual que lo somos todos nosotros, y es la verdad. Mire esto, cualquiera que diga tonto a su hermano es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga idiota, y qué pena usar una palabra tan fuerte, pero la Reina Valera no la usa, pero muchas otras traducciones la usan. Cualquiera que le diga fato, cualquiera que le diga idiota, es culpable y queda expuesto al infierno de fuego. ¿Será que alguno de nosotros no ha matado alguna vez? Lo que pasa es que tenemos que ajustar nuestro estándar de justicia, porque pensamos que matar es el acto literal de coger la pistola, el cuchillo y quitarle la vida a otra persona. Pero si nos medimos con este estándar, hermanos, todos nosotros somos culpables. Más que esto, cada vez que usted comete fornicación o adulterio, usted ama más a sus amantes que a Dios. Pero ¿por qué está siendo tan duro, Nicolás? Resulta que no soy yo, mis hermanos, porque en Mateo 5:28 dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Para las damas queridas y amadas, igual, cualquiera que mira con ojos indebidos a un varón y lo deseó, ya adulteró con esa persona en su corazón. ¿Quién de nosotros entonces está libre de fornicación o de adulterio? Muy a nuestro pesar, yo diría que absolutamente ninguno. Entonces, la pregunta es, ¿qué de todo esto estorba tu relación con Dios? Permítame seguir con los ejemplos prácticos, pero cuando tú no te congregas porque quizá tu esposo o tu jefe se ponen bravos o te estorban o te lo impiden, tú le estás dando el primer lugar, la preeminencia a esa persona en lugar de dárselo a Dios. Y yo hago mucho énfasis en el día de reposo y varias veces he predicado acerca del día de reposo. ¿Saben por qué? Porque cada 8 días veo con pesar que muchos de nosotros violamos el día de reposo. Para muchos de nosotros es fácil disponer del domingo. Fallamos con una facilidad que a veces parece que fuera, no sé, descaro, cinismo, y a los otros días, hola hermanos, ¿cómo están? Alabado sea el Señor. No guardar el día de reposo es un pecado gravísimo, tan grave como cualquier otro, como el homicidio, como el adulterio. ¿Por qué lo toleramos?
¿Por qué toleramos esa avaricia y esa idolatría entre nosotros? Somos más o menos 120 a 130 miembros en esta iglesia, pero los domingos, cada 8 días, 90, 95, 100. Y cuando uno entrevista a los hermanos y les pregunta por qué, en realidad comprueba uno que se trata de pura avaricia, de pura idolatría, porque ¿cómo puedo yo justificar mi pecado delante de Dios? ¿Cómo puedo decir, Nico, es que no vine el domingo porque ta? Y a veces yo les he dicho, mira, yo me conduelo contigo. Y a veces tengo que sufrir con esos hermanos que por una u otra razón fallan el domingo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos justificar ese pecado o cualquier otro pecado delante de Dios? ¿Qué excusa nos será suficiente para que el Señor diga, listo, no hay problema, violaste mi mandamiento, no pasa nada? Somos culpables, hermanos, somos egoístas, cambiamos la adoración a Dios por nuestra propia adoración, caemos en la idolatría. Y leímos Éxodo 34:14, no te harás imagen de ningún otro Dios, no te inclinarás a ellas. ¿Qué decir de la época electoral? El candidato que te pide hacer campaña los domingos, ¿cuál es la prioridad? ¿A quién vas a servir y a quién vas a adorar? ¿Al candidato, a tus intereses o a tu Dios? Y son asuntos tan sencillos y tan prácticos, pero en los que muchos de nosotros fallamos y hacemos como si nada. ¿Acaso eres incapaz de dejar la fornicación, la pornografía, la inmundicia? ¿Eres incapaz de ordenar tu hogar, de ordenar tu casa? ¿Prefieres adorarte y servirte a ti mismo antes que humillarte y someterte a los mandamientos y a la voluntad de Dios? ¿Ven cómo en la práctica es para nosotros el mandamiento: no tengan dioses ajenos delante de mí, no se hagan imagen, combatan la idolatría? Entonces resulta, hermanos, que en esencia todos tus pecados son egoísmo, porque prefieres adorarte a ti mismo en lugar de adorar a Dios. ¿Y usted quiere saber qué es adorar a Dios? Hacer su voluntad. No es la música, no son los cantos. Adorar a Dios es, en primerísimo lugar, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos. Entonces, quitamos a Cristo del primer lugar en nuestros afectos, en nuestra devoción, y lo cambiamos por nosotros mismos. Somos tan idólatras como el Israel del Antiguo Testamento, pero resulta que somos doblemente culpables porque ellos no tenían toda la luz y la revelación que nosotros tenemos hoy. Somos doblemente responsables porque el Señor nos ha dejado su plena revelación, su palabra, para todo lo que necesitamos para la vida, para la fe, para la piedad. La pregunta es, si ellos fueron culpables, fueron tenidos como culpables delante de Dios por su idolatría, por ir tras dioses ajenos, ¿qué será de nosotros que tenemos más luz, que tenemos la gracia, que tenemos el evangelio y aún así caminamos tras otros dioses? Ellos tenían menos luz y fueron culpables. ¿Qué le puede esperar a una persona que, teniendo la luz que nosotros tenemos, peque igual que ellos? Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 4, por favor, versículo 23. Versículo 23. Entonces, sigo buscando Deuteronomio, pero recuerden que el versículo que leímos en Éxodo termina diciendo: Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Vamos a comprobar esto con Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23. Todos juntos. Guardaos, no os olvidéis y ayúdenme con el 24, fuerte todos, porque Jehová, el Señor es fuego consumidor,
Dios celoso. Permítanme hacer este énfasis, porque a veces pensamos o llegamos a engañarnos creyendo que el Dios que es fuego consumidor, que es celoso del Antiguo Testamento, cambió en nuestros días, pero resulta que no. Dios sigue siendo el mismo. Si Él era fuego consumidor en esa época, hoy día Él es fuego consumidor. Si Él celaba a su pueblo del Antiguo Testamento, Él cela a su iglesia de la era cristiana. Su nombre es su carácter. Su nombre es Jehová, fuerte, celoso, y eso no ha cambiado y no cambiará jamás. Dios sigue siendo celoso y fuego consumidor. Veamos Hebreos 12, capítulo 12, versículo 28. Versículo 29, corrijo. Hebreos 12, 29. Hebreos 12, versículo 29. A ver, doña Miriam, fuerte y claro, léalo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo ardor de su ira sobre el pecado de su pueblo en el Antiguo Testamento es a lo que las personas se enfrentan hoy día cada vez que pecan, porque Él sigue siendo el mismo. Y hago este énfasis porque hoy día parece que pensamos que el Señor es todo amor y todo paciencia y todo misericordia. Por eso pecamos y pecamos y pecamos y seguimos pecando. Y parece que no hubieran consecuencias. Pero Él es fuego consumidor. Mire el versículo 28 que dice, el contexto: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Viene entonces la máxima, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra pregunta interesante que considerar acá es, ¿cuál es este reino inconmovible? Porque cuando Israel recibió el mandato a no tener otros dioses en Éxodo 34, que hemos leído esta mañana, ellos estaban a puertas de entrar a la tierra prometida y conquistarla, el reino prometido, pero un reino terrenal, finito, pasajero en aquella época. Pero resulta que nosotros hoy hemos recibido un reino inconmovible. Vuelvan ahí mismo en Hebreos 12 al versículo 18 para entender a lo que se está refiriendo el autor en este pasaje. Hebreos 12, 18. Yo leo y ustedes me siguen atentamente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Escuche, si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Entonces dijo, estoy espantado y temblando. Ahora todos juntos, desde el 22, sino que yo leo el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y concluyamos todos con el 24, a Jesús. Entonces el reino al que ellos se acercaron, el reino que ellos recibieron, era el que se podía palpar, el que comprobaron en el monte ardiendo en fuego y en medio del terremoto, del cual no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero ustedes, hermanos, se han acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a este reino inconmovible, y todo eso porque se han acercado a Jesús,
el mediador del nuevo pacto, y a su sangre rociada para expiar todas nuestras culpas, que habla mejor que la de Abel. Ese es el reino inconmovible que hemos recibido. Y es notable que al hablar del nuevo pacto, la Escritura en el Nuevo Testamento concluye diciendo lo mismo que se dijo allá, que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es celoso sobre su pueblo. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue guardándonos con su celo y su ardor, porque somos su redención, somos su pueblo redimido, somos su posesión, somos su familia, somos su iglesia, y Él no va a tolerar, como no toleró en aquella época, que nosotros caminemos tras otros dioses, que nos vendamos a nuestro egoísmo y a nuestra avaricia, que es la idolatría de la que hablamos hoy día. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud en el versículo 28. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Después de haber leído este contexto en Hebreos 12, ¿ustedes se imaginan cuál fue la dicha y cuánta fue la gratitud con Dios que tenían los israelitas después de ser liberados de toda una vida de esclavitud y trabajos forzados? ¿Se imaginan cómo estaba su corazón hacia el Señor? Henchido de gratitud, rebosante de amor para el Señor. ¿Y para qué hizo Dios todo esto? Para que le sirvieran con temor y reverencia. Ahora la pregunta para ustedes. Bueno, otra pregunta. ¿Ustedes se imaginan, después de recibir los mandamientos de Dios desde una montaña humeante, en medio de un terremoto, cuál fue el temor y la reverencia también con la que estas personas se acercaban a adorar a Dios? Llenos de gratitud, rebosando de amor por su Salvador por un lado, pero por el otro, con semejante temor y reverencia, como Moisés dijo: estoy temblando, estoy aterrado. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros hoy a Dios? ¿Con el mismo temor reverente, sometiéndonos para hacer su voluntad, llenos de amor y gratitud, pero que resultan en obediencia a su palabra, en obediencia a sus buenos designios para nosotros? ¿O pensamos que podemos expresar nuestra gratitud y seguir viviendo y haciendo como queremos? Hermanos, leímos en Deuteronomio que Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, es Dios celoso, y acabamos de leer en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Entiendan algo, ese es el nombre del Señor. Él es Dios celoso, esa es su esencia. Él no comparte su gloria absolutamente con nadie. Nosotros no podemos quitarle a Él la gloria debida a su santo y magnífico nombre, abusando de su paciencia, esperando que procedamos al arrepentimiento. En ese sentido, no existe tal cosa como un cristiano que no tenga temor y temblor ante la realidad de la santidad de Dios. Nosotros hemos perdido la noción de lo que significa la justicia de Dios, porque hemos sido justificados por gracia, gratuitamente, no nos costó nada, y parece que por eso no lo apreciamos y no lo valoramos, pero resulta que la justificación que a usted no le costó nada, mi hermano y mi hermana, a Cristo le costó absolutamente todo. Él no solo es celoso para guardarnos y alejarnos del pecado y para demandar toda nuestra devoción exclusivamente solo para Él, también fue celoso para venir a salvarnos, a rescatarnos, a pagar el precio por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. No existe un hombre o mujer que piense creer en Cristo, pero que no le importe pecar. No existe tal cosa como un cristiano, por ejemplo, que no abra la Biblia todos los días de su vida. No existe. Eso no es cristianismo. Si usted no se sienta a tener comunión con su Dios, a hablar con su Padre todos y cada
uno de los días de su vida, perdóneme, usted no es cristiano. No podemos rebajar el estándar de la justicia de Dios, no podemos rebajar el estándar de lo que es el cristianismo. Nuestra era actual ha relativizado todo y usted puede ser cristiano y vivir como quiera y no hay problema, pero resulta que delante de Dios, absolutamente no. También resulta que jamás habrá un cristiano, por ejemplo, que viva la vida sin orar. No existe un cristiano que no ora. Eso es una aberración, eso es imposible. ¿Y cuántos de nosotros vivimos la vida sin orar? ¿Y cuántos de nosotros vivimos la vida sin leer la Escritura? ¿Será que eso es posible? ¿Será que podemos presentarnos delante de Dios? Es imposible. Es imposible. Mi hermano, si usted es este tipo de persona, perdóneme, usted no es cristiano. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Me gusta como dice uno de los evangelios: tome su cruz cada día, tome su cruz cada día y sígame. No es que usted hoy se hizo cristiano y resulta que por la emoción leyó la Biblia y ya después, a medida que crece y avanza en la vida cristiana, cada vez relega los asuntos espirituales a un segundo lugar. Quizá voy a tocar una fibra muy sensible con esto, pero a veces uno puede comprobar en los grupos, quizá en uno de los que yo pertenezco, como el de adultos jóvenes, que las personas que están llegando a Cristo, quien recién conoce el Evangelio, en verdad está experimentando lo que llaman ese primer amor y quieren servirlo y agradarlo en todo y destinar todo su tiempo, sus esfuerzos y su recurso para el servicio a Dios, para la edificación de la iglesia. Y resulta que a veces uno ve a los que llevamos más tiempo, a los que llevamos caminando años en la fe, y somos fríos, y somos tibios, y tenemos otras prioridades, y tenemos otros amores, y tenemos otros compromisos. Pero resulta que si vivimos de esta manera, muy seguramente lo que sucede es que en realidad no hemos entendido lo que significa que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, porque como Señor, Él demanda absolutamente todo de nosotros. Él no comparte su gloria con nadie. Él no se permite compartir nuestro amor y nuestros afectos absolutamente con nada más. Él demanda todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Ese es nuestro Señor. Así que usted debe examinar su fe, examinar cómo vive y ver si necesita arrepentirse y pedirle perdón a Cristo por su infidelidad, por su idolatría. Y es algo que tenemos que hacer hoy absolutamente todos nosotros. Necesitas creer en Cristo, escuchar su voz, pero también hacer su voluntad. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, ese es el que está edificando su casa sobre la roca. Pero resulta que nosotros vamos a Cristo, oímos sus palabras y nos damos media vuelta y hacemos lo que nosotros queremos. Ir a Cristo, oír su palabra y hacerla. Es el sello que nos identifica y nos autentica como cristianos. Si no hay obediencia en nuestra vida, no hay cristianismo, no hay amor por Cristo, no hay fe en Él. Pero resulta que les he hablado mucho acerca del celo de Dios sobre nosotros, pero es que Él nos ha creado para su gloria y más que eso, nos ha creado para entrar en una relación cercana e íntima con nosotros. Por eso su celo. Esto se ve ilustrado, por ejemplo, en la relación entre Adán y Eva. Vayan a Génesis, capítulo 2. Y en Génesis, capítulo 2, sígame en la lectura del versículo 21.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ayúdenme con el 23. Dijo entonces Adán, esto... Y entonces viene el mandamiento, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Resulta, mis hermanos, que todo el propósito de Dios con la institución del matrimonio consiste en ilustrar, en darnos un modelo de una relación en la que hay un amor ferviente, vehemente y un celo exclusivo del uno por el otro. Es decir, el Señor creó y diseñó el matrimonio para que pudiéramos de alguna manera comprender cómo es su relación con nosotros. Ese es el objetivo del matrimonio, mostrar cómo es que el Señor nos ama, cómo es que ha establecido una relación de pacto con nosotros y cómo es que esta relación es exclusiva. Cuando yo me casé con Valentina, mi madre querida y bonita, chao, chao. Valentina también le dijo a su familia adiós, porque me voy a unir a mi esposo. Dejamos los vínculos en un segundo lugar para darle prioridad al vínculo del uno con el otro. Esa relación es exclusiva, esa relación es más demandante y más privilegiada que cualquier otra relación, que cualquier otro vínculo que tenemos con cualquier otra persona. Y eso es lo que ilustra el matrimonio acerca de la relación de Dios con nosotros. Es una relación exclusiva. Nuestro vínculo con Él es como ninguno. Por ejemplo, ¿cuántas personas constituyen el matrimonio? Únicamente dos. ¿Qué pasa si entra una tercera persona? Se quiebra, hermanos, se destruye. Es una tragedia. ¿Cuántas personas están involucradas en la relación de Dios con usted? Dos personas, el Señor y nosotros, Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, Cristo y usted. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa cuando usted involucra una tercera persona en esa relación? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando somos infieles? Atentamos contra esa relación, la mancillamos, la destruimos. Vamos a ver cómo el Señor resuelve todo esto en un momento. Por ahora vayan a Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Uno de los versículos más largos de la Biblia, Éxodo 20, 14, todos juntos. No cometerás adulterio. Resulta que este mandamiento no se dio únicamente para lograr la estabilidad en los hogares de los israelitas. No solo para eso, se dio para definir un amor tan especial y tan intenso que va más allá del simple mandamiento o del mandamiento general de amar a nuestro prójimo. Con el cónyuge hay un compromiso especial, hay obligaciones especiales y exclusivas de esa relación, pero resulta que ese mismo principio que Dios está invocando en Éxodo 34, versículo 14, todos juntos, Éxodo 34, versículo 14. Todos juntos. Porque no te has... Se lo van a memorizar cuando terminemos. Resulta que como el matrimonio demanda una devoción exclusiva del uno con el otro, un amor celoso,
Eso es lo mismo que el Señor demandó de su pueblo: devoción exclusiva, entrega total e incondicional de su pueblo hacia Él, de la misma manera que Él fue fiel como su Dios. Por eso es que el Señor llama a su pueblo a que lo llame con todo su corazón, a que lo ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Devoción exclusiva. El Señor tiene un solo pueblo y nosotros como su pueblo tenemos un solo Dios. Tengan esto en cuenta en el contexto de nuestra idolatría, de nuestro egoísmo. Por eso es tan terrible cuando nosotros caminamos tras otros dioses. Por eso es tan terrible cuando nosotros nos entregamos al pecado. Por eso es tan terrible cuando nosotros no glorificamos a Dios, sino que por nuestro egoísmo preferimos darnos la gloria debida a su nombre a nosotros mismos. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por las criaturas, por los animales, por las aves, por nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se imagina un matrimonio que tolere las infidelidades? Les cuento que el mundo hoy está tan loco y tan alejado de Dios que se inventó la figura de la relación abierta, donde cada uno va y hace y deshace y siguen con este tipo de vínculo. Pero eso es simplemente llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero en el orden correcto de las cosas, ¿se imagina, por ejemplo, un esposo que tolere los amantes de su esposa? ¿Se imagina una esposa que le permita al esposo tener un segundo hogar y aquí no pasó nada? Eso es inconcebible. Pero eso, mis amados, es lo que nosotros pretendemos hacer cada vez que pecamos y seguimos pecando. Es triste, es trágico. Mancillamos la relación preciosa, valiosísima que el Señor ha establecido con nosotros. Es lo mismo que pasaba en los días del profeta Oseas. Busquen Oseas, capítulo 3. Vamos a ver si les alcanzan los 30 segundos. Oseas, capítulo 3. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, el primero de los menores. Oseas, capítulo 3. Y ayúdenme todos a leer el versículo 1. Oseas, capítulo 3, versículo 1. Rápido pues, que si no le doy quejas al pastor. Oseas 3, 1. Todos juntos. Me dijo otra vez Jehová. Sin quitar los ojos de ahí, miren lo que dice la traducción Nueva Biblia de las Américas. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Noten la maravilla del amor de Dios sobre su esposa infiel. Y si ustedes en su casa quieren leer todo el libro de Oseas, se van a dar cuenta cómo una y otra vez el Señor está hablándole a su esposa. Vuélvete a mí, deja tus amantes, deja tus dioses, vuelve a tu primer amor, al que es quien te provee y te sostiene absolutamente con todas las cosas. Y Él los exhorta una y otra vez. Dejen sus adulterios, dejen su idolatría, vuelvan a mí, pueblo mío. Y resulta que a pesar de toda su paciencia y a pesar de toda su misericordia y su exhortación, al final Israel, el reino del norte, no se arrepintió y el Señor ejecutó su juicio sobre su pueblo impenitente, sobre su pueblo que no dejó su pecado
sobre su pueblo que no dejó la idolatría, sobre su pueblo que no quiso adorarlo y someterse a su voluntad. Y en el 722, ustedes conocen la historia, los asirios invaden Israel y acaban absolutamente con todo. Así que la exhortación para ustedes hoy es, hermanos, dejen sus amantes por amor de Dios, dejen sus falsos dioses que son sus pecados, abandonen su iniquidad y su idolatría, adoren al Señor. Tienen toda la gracia para someterse a sus mandamientos. Ustedes dicen que aman a Dios, bien dicen, el que lo ama guarda sus mandamientos y ustedes pueden amarlo. ¿Por qué? Porque Él los amó primero. Ustedes pueden amar a Dios y pueden guardar sus mandamientos porque en Cristo ustedes han sido amados por Él. En Cristo han sido redimidos por Él. En Cristo ahora ustedes tienen una nueva naturaleza y una nueva mentalidad para que puedan comprender las cosas espirituales con los ojos espirituales y someterse a Dios y hacer su voluntad con gratitud, con amor, pero con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es Dios celoso. Y en Cristo, no alcanzamos a verlo por el tiempo, pero ustedes conocen la narrativa del Nuevo Testamento que nos muestra que Cristo ha venido para reclamar en la iglesia a su novia y la amó y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, perfecta y sin mancha. A eso estamos llamados, a dejar nuestros ídolos y a convivir en el marco de esa relación exclusiva y amorosa que el Señor ha establecido con nosotros en Cristo, en la cual no hay cabida para terceros. Somos Él y nosotros, el Señor y su pueblo, Cristo y su iglesia, su Dios y su Salvador y usted. Por eso renuncie a su pecado, mate la idolatría, como leímos en Colosenses 3:5. Hagan morir todo lo terrenal en ustedes y sirvan al Señor con gratitud, con temor y con reverencia, porque su Dios es fuego consumidor y es Dios celoso. Oremos. Señor y Padre, gracias por recordarnos una vez más cuán grande amor nos has mostrado en nuestro Señor Salvador Jesucristo. Gracias por recordarnos que somos tu pueblo, que nos has redimido, que nos rescataste pagando el precio de tu sangre valiosa y preciosa, para que ahora te sirvamos única y exclusivamente a ti, para que te adoremos única y solamente a ti, porque eres nuestro Dios, nuestro esposo, nuestro Redentor, y nos debemos solamente a ti, Señor. Ayúdanos para hacer morir lo terrenal en nosotros, nuestras pasiones y malos deseos, nuestra fornicación, nuestra idolatría y nuestro egoísmo. Danos tu gracia y tu amor para someternos a tu voluntad, para vivir la vida al servicio tuyo, porque para eso nos salvaste, para eso nos redimiste, Señor. Te ruego esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.